Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos a este primer capítulo de esta nueva serie que nos va a acompañar hasta el 3 de noviembre, Miss Virus y Mr. COVID, un proyecto financiado por el Fondo de Medios de la Secretaría General de Gobierno. Y de inmediato voy a presentar a mi compañera de labores, Verónica Araya. ¿Cómo estás, Jaime? Jaime Lepe, un abrazo gigante aquí en este nuevo trabajo, nuevo proyecto que tenemos justo con nuestros citoyens. Muy contentos de empezar esta temporada, como ya dijiste, son 12 capítulos que vamos a trabajar y vamos a conversar con especialistas para ver las distintas miradas del tema del COVID. Oye, queremos saludemos a nuestro equipo, porque es súper importante, porque todo esto ustedes están viendo, esta puesta en escena, estos videos y todo, se lo agradecemos a la agencia La Grilla, ¿cierto? A nuestro investigador social, Igor Lepe, y en la producción general a Marcelo Carrasco. Así que un abrazo gigante a todo el equipo para que puedan seguirnos también en nuestro Facebook Live. Estamos también en el canal YouTube, así que para que nos puedan seguir. Esto también se van repitiendo, la pueden ir reproduciendo, así que vamos a estar conversando con 12 especialistas sobre el área, especialistas que nos van a poder dar miradas distintas. Y eso es lo más interesante de este programa, Jaime. Exactamente, lo que quisimos hacer con este proyecto fue ampliar la mirada más allá de la virología, la inmunología, hacer una mirada desde la historia, como vamos a hacerlo un rato más, también la ecología, también la urbanidad, también la economía, la geografía, bueno, muchos elementos que están como gatillando a partir de esta pandemia, que no es la única que hemos vivido en el planeta, y sobre aquello, por supuesto, la historia de las pandemias. Vamos a presentar de inmediato, ¿te parece, Verónica, a nuestra primera invitada? Sí, le pedimos a nuestro señor director que la haga pasar a sala Jimena Illanes Ubieta, doctora en Historia Medieval de la Universidad de Barcelona. Recientemente se adjudicó el galardón en Historia del Premio Ciudad de Barcelona 2020. Así que por su libro En manos de otros, Infancia y abandono en la Barcelona del siglo XV. ¿Cómo estás, Jimena? Gracias por acompañarnos. Estás muteada. Aquí sí. Ahí sí. Hola, Jaime, Verónica, muchas gracias por invitarme al programa. Realmente es muy interesante esta propuesta con las 12 sesiones, así que muchas gracias de poder participar y aportar en lo que pueda. Bueno, el capítulo de hoy se llama Pandemias en la Historia. Ya hay que poner el contexto, ¿cierto? Desde el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, califica como pandemia global la situación del COVID-19. Alrededor de 4,2 millones de personas han fallecido a nivel mundial en consecuencia del COVID. Y en Chile específicamente, hasta el 15 de agosto de este año, 36.380. Jaime. Bueno, el tema de la pandemia en la historia ha tenido variables de todo tipo. Y no sé si es la primera que registra la historia, y ahí tú nos vas a contar, pero ¿no es cierto? Antes de Cristo tenemos una época muy especial donde ocurre un hecho muy particular que queremos conversar contigo y queremos que tú nos cuentes respecto de esta pandemia. Yo creo que al final, además de nuestra conversación, vamos a tener también un panorama de cuánto ha afectado estas pandemias a través de la historia. Justiniano es la primera palabra que se me viene a la cabeza. Cuéntanos de aquella pandemia. Bueno, es la primera, yo creo que para partir, creo que es súper importante mirar las pandemias o las epidemias que han existido a lo largo de la historia, porque nos permite ver también que han existido profundas crisis en el pasado y que las sociedades también han podido recuperarse y que han generado impacto. O sea, yo creo que mirar el pasado nos ayuda a calmar y a mirar con cierta perspectiva nuestro momento. Lo segundo, tenemos la peste justiniana del siglo VI, se llama la peste justiniana porque era en la época del emperador Justiniano y afectó a gran parte de la cuenca del Mediterráneo. Los registros que quedan de la época son desgarradores, no se puede calcular la cantidad exacta de fallecidos, pero sí nos vamos a encontrar con que la mayoría de los comentarios o las razones o las causas de esta peste era el castigo divino.
¿ya? Y nos vamos a encontrar que se realizan procesiones y obviamente aumenta el número de contagio que pudo existir en la época. Esta es la primera peste negra, entre comillas, la primera peste que tenemos la presencia de la Yersinia pestis, que eso se ha descubierto siglos después. Y ya después viene la peste negra o la muerte negra, que es alrededor de 1346 a 1353. Pero es un antecedente y que se ha comprobado a través de métodos científicos que está presente la Yersinia pestis, al igual, ¿no es cierto?, que en el siglo XIV. Dentro de lo que tú me estabas mencionando, se me vienen a la mente muchas cosas que hemos percibido durante este periodo. ¿Se puede hacer algún paralelo entre la pandemia histórica y el COVID? ¿Hay alguna similitud que podríamos mencionar acá y dar a conocer? Yo creo que es súper importante, sí. Yo creo que la historia, de cierta manera, rima. Hay ciertas similitudes en muchos elementos. Por ejemplo, con la peste negra, y es algo que me preguntaban a veces los medios de prensa, podemos ver el contagio a través de los barcos, del comercio, de las rutas comerciales, tanto por tierra como por mar, ¿no es cierto? Y vamos a ver que en marzo del 2021 que estábamos preocupados de los vuelos de los aviones, de los contagios que podían llegar a través de los aviones, es decir, del intercambio, del contacto entre personas. Después también fue muy importante en la peste negra el establecimiento de cuarentena, y al principio esto se estableció cuando llegaban los barcos a un puerto. Después se construyó un lugar para acoger a las personas sanas y que estuvieran un tiempo en cuarentena. También pases de movilidad de cierta manera. Cómo te movías dentro de la ciudad, en algunas regiones está presente eso. Entonces hay ciertas similitudes. La incertidumbre, pero aquí estamos hablando de una incertidumbre tremenda y muy lejos, ¿no es cierto?, de elementos, de conocer los elementos patógenos o las causas, ¿no es cierto?, de la peste o de cómo evitar el contagio, porque al final no funcionaban todos los médicos de la época, las recomendaciones y los tratados de peste estaban por otro lado, iban por otro lado, estaban basados los médicos en las teorías hipocráticas y de Galeno. No eran mayores experimentadores, no hacían investigación, más bien discutían desde un punto de vista dialéctico los textos antiguos. Entonces nos vamos a encontrar que los tratados de peste no sirvieron mucho, ¿ya? Pero también provocaron otras cosas a posterior. Generaron un sistema de sanidad importante en tiempos de peste, pero después de un modo más largo. También vemos el protagonismo de los municipios, que de cierta manera también lo han tenido a lo largo, ¿no es cierto?, de esta pandemia. Los municipios tuvieron que hacer juntas de sanidad urgentes, en tiempos contratar a un médico que se hiciera cargo de registrar los casos de peste, y así se va perfeccionando eso. Entonces hay muchas similitudes que uno puede observar con respecto, pero la historia rima, no es igual, son otros contextos, son otras cosmovisiones, son otras culturas, ¿no es cierto? También el problema de los entierros, o sea, los registros de la época de la peste negra es que se enterraban todos en una misma fosa, que no había donde enterrarlos, que no habían sacerdotes que cumplieran los oficios religiosos. Bueno, nosotros vimos el año pasado imágenes dramáticas de cómo trasladaban a los fallecidos de una ciudad a otra para poder enterrarlos, ¿se acuerdan? Entonces, sí, hay ciertas similitudes que a veces uno puede decir, no, esto no es lo único que estamos viendo, esto también pasó de cierta manera, de una manera diferente, pero pasó. ¿Cuánto se calcula en términos de tiempo que duró esta peste? Mira, es que esto es interesante porque podemos ver, se identifica entre 1346, 1347 hasta 1353, pero vamos a ver rebrotes, y vamos a ver rebrotes a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV y en el siglo XV. Si uno ve registro, por ejemplo, yo estaba estudiando Barcelona, vamos a ver que este año llegó la peste, y de nuevo otras medidas. Y pasaba un par de años y de nuevo llegó la peste o pestilencia. Ahora, la identificación con la peste, cómo la podemos entender, es compleja, porque no se llamaba pestilencia, peste, pero estaba presente el tema del contagio. Entonces van a haber rebrotes y va a generar también un cambio en el sistema de salud, en las ciudades sobre todo. Se van a configurar, se van a pensar hospitales de otra manera,
que es lo que existía en los hospitales a lo largo del periodo medieval. En el siglo XV empieza a pensarse hospitales de tipo de corte más moderno. Va a aparecer también el protagonismo de la cirugía, y así un montón de elementos presentes. Va a haber un sistema, se va a configurar un sistema de sanidad pública, o sea, como los orígenes de eso, y que es interesante. Jimena, ¿y cambió de alguna manera el diseño urbano a partir de esta peste? Hablo desde la construcción o el sistema de diseño de la vivienda hasta el diseño de las calles, los barrios. Mira, más que el diseño de las calles, de los barrios, van a empezar a aparecer en el siglo XV y en el XVI. Se van a unificar muchos hospitales en la ciudad. Los hospitales en la Edad Media eran hospitales chiquititos que tenían tanta cantidad, y más bien uno iba a curar el cuerpo, pero a curar el alma. O sea, probablemente muchos de estos que llegaban, que eran muy pobres, porque la gente que estaba acomodada no iba a llegar al hospital, eran pobres, eran mendigos, o eran personas que no tenían quien los cuidara, llegaban a los hospitales. Y en el siglo XV vamos a ver una transformación también, que los hospitales en muchas ciudades se unifican para hacer un hospital de corte general con secciones, ¿no? Secciones de enfermos, de locos, de niños abandonados, etc. Y eso va a generar en muchas ciudades un impacto urbano. ¿Qué otro elemento uno puede observar en transformaciones urbanas? La construcción de edificios que están cerca de los puertos para acoger porque estaban muy pendientes los municipios de las noticias que llegaban de unos y otros de que estaba la peste en tal ciudad. Entonces no se dejaban entrar a los comerciantes de esta ciudad. Y se construían muchas veces edificios para tener en cuarentena a esto. Y nos vamos a encontrar también que las puertas de la ciudad cobran protagonismo, porque hay que vigilarlas. Cuando hay tiempos de peste, se vigilan las puertas de la ciudad. Entonces se contratan guardias, y eso va a ir evolucionando incluso a lo largo del XV, yo no he visto el XVI. Entonces cambia un poco espacio, hay una geografía urbana que va a ser estratégica en temas de cuidado con la peste, pero también va a haber una geografía religiosa, porque para esta época, tanto así como medidas sanitarias, podemos encontrarnos con estrategias religiosas, es decir, procesiones que parten desde un lugar y tienen muy definido las rutas hacia donde se mueven por la ciudad, ¿ya? Procesiones, envíos a monasterios del correo, o sea, del correo, de los hombres que trabajan en el correo para pedir que recen y oren por esta ciudad que está de peste. Envíos de peregrinos, y a veces una decisión municipal, no desde los obispados, por ejemplo, de enviar a peregrinos a Santiago de Compostela o a otros lugares para que recen, para que se acabe la peste. O sea, hay estrategias diferentes, ¿ya? Invocación a ciertos santos. Los santos de la peste, el más clásico, que era muy importante en la peste justiniana del siglo VI, es San Sebastián. Pero aparece también San Roque en el siglo XIV, y otros santos locales. Surgen santos locales, o también imágenes religiosas, por ejemplo, el ángel custodio. O sea, hay un montón de elementos que conviven con las medidas sanitarias de la época. Allí estamos claros que para poder avanzar en esta pandemia hay que ir a la historia, hay que aprender de lo bueno y de lo malo. ¿Qué aprendimos como sociedad para enfrentar esta pandemia? ¿Qué crees tú de lo que hemos vivido ahora? Según todo lo que tú has repasado históricamente, ¿hemos aprendido algo? Yo creo que todavía es difícil, estamos muy encima. Todavía vivimos con mucha incertidumbre, y yo estoy mirando esto de hace, no sé, 600 años o 700 años. Pero sí creo que uno, al mirar otras pandemias en la historia, puede ver, claro, son crisis sociales profundas, porque esto no solo afecta a la salud, esto afecta a la economía, ¿ya? Esto afecta la cultura, las formas de convivencia, como nosotros hoy en día convivimos con la mascarilla, etcétera. Esto afecta también las creencias, porque, por ejemplo, el clero, o sea, uno podría observar, el clero no pudo hacerse cargo de los servicios de ese consuelo espiritual, y se buscó
la salvación por otros lados, con obras pías, con ejercer la caridad, con los testamentos, con las indulgencias, etcétera, con la búsqueda de santos. Hay búsquedas individuales y colectivas. En este caso, por ejemplo, pero yo creo que eso es interesante, por lo menos lo veo como un fenómeno que nos vuelve a poner en nuestra posición, como que nos baja un poco el trono, y que yo creo que mirar otras pandemias nos permite volver a pensar lo vulnerables que somos frente a un continuo, porque somos parte del mundo animal y natural, y esa cosa se nos olvida. Y estamos conviviendo no solo con esto, sino que también con los cambios climáticos profundos que estamos viviendo. Por ejemplo, para la peste negra, desde el hoy, ¿no es cierto?, los estudiosos han percibido que esto no es solo un fenómeno humano, sino que también aluden a cambios climáticos, a un exceso de explotación de la tierra, a una forma de alimentación que pareciera que la sociedad estaba más débil. Entonces creo que eso nos permite el pasado mirar un poquito con mayor humildad esto como un fenómeno mucho más complejo que incorpora distintas variantes que son distintas. O sea, pero esto lo vamos a ver yo creo que con más distancia. Sí creo que la pandemia, mirar la historia, nos permite tomar las cosas con cierta cautela y no porque aquí la histeria colectiva se contagia muy fácilmente. Perdona, termina la idea, perdona. No, que en el fondo podemos angustiarnos con la incertidumbre, pero creo que la historia para eso sirve, nos permite mirar con más calma y entender que estos son procesos de avance y retroceso y los vamos a vivir. Lo vamos a vivir con la variante Delta probablemente, yo no soy científica, pero nos vamos a acostumbrar y va a haber transformaciones culturales también. ¿Podríamos pensar entonces que lo que nos está enseñando esta pandemia en que el ser humano no puede controlarlo todo? Porque nosotros fuimos educados y hemos sido formados de que nosotros podemos hacer todo lo que queramos y podemos controlarlo, pero al parecer llega esto y nos mueve el piso. Y no solamente ahora, nos ha movido el piso como humanidad toda la vida. Y pareciera que todavía no entendemos que hay cosas que el ser humano no puede controlar. ¿O me equivoco? Totalmente de acuerdo. Creo que esto no solo estudiar la Edad Media, no es que yo promocione mi época, nos permite vincularnos y entender una sociedad que vive mucho más dependiente de la naturaleza. Y por eso esa religiosidad también tan intensa, por eso ese vínculo con todos los elementos de la naturaleza, con la astrología, con las hierbas, con los bosques, etc. Yo creo que se nos olvida todo el tiempo y tenemos todavía muy inserta esa idea de progreso que está en cuestión, pero todavía la tenemos muy inserta y no la podemos sacar. Y la verdad es que todo nos está hablando que estamos haciendo agua, ¿no es cierto? Entonces creo que nos permite vincularnos de nuevo y mirar a la naturaleza como un todo, no como nosotros unos seres superiores. Creo que es súper importante pensar sobre eso y nos da más calma. Jimena, volviendo al 1300, ¿no es cierto? Cuando tú hablas, en definitiva, de una época en que ni la Iglesia ni el Estado se pueden hacer cargo de esta gran cantidad, ¿no es cierto?, de afectados por la pandemia, de una u otra manera también estamos hablando de una época donde me imagino que el analfabetismo era muy alto, había menos información, etcétera. Si tuviéramos que hacer un puente entre este medioevo y hoy día, aun cuando tenemos más información, pero sin embargo esta pandemia nos llega después de un estallido social donde ya venían desmoronándose los héroes sobre los cuales nosotros nos refugiamos, incluida la Iglesia. Entonces, la Iglesia post-estallido, ¿no es cierto?, que podría haber cumplido un rol en la pandemia, siglo XXI, y que cumplió un rol de alguna manera en la Edad Media, es diferente. Ahí hay un cambio de contexto. ¿Cuál es tu percepción? Sí. Mira, yo creo que son cosas, lo primero, no podemos hablar de Estado propiamente tal en esta época, porque es otra forma de organización. Son distintas formas de organización política.
estamos hablando, porque si nosotros vemos nuestro presente, estamos en otro momento, ya más allá del estallido social, donde hay una separación de iglesia y Estado hace mucho tiempo. Aquí estamos hablando de una sociedad que es cristiana y que todo lo asocia no pierde la fe. Critica al clero, cuestiona al clero, pero no pierde la fe. Va a buscar todas las herramientas posibles para salvarse. Y la forma para salvarse, porque esta muerte, la primera muerte, es la muerte humana, pero la segunda muerte es la condena. Entonces estamos como en culturas muy diferentes, ¿ya? Y la iglesia no fue capaz de asumir ese rol, porque es una iglesia que también está en crisis en el 14. Es una iglesia mucho más secularizada, el papado está en Aviñón, entonces, el clero muere también, y muere mucho. Tenemos que pensar que incluso una gran parte del clero eran médicos de la Universidad de París, etc. Entonces, más que son otras razones de la Reforma Protestante, porque no podemos ir, pero aquí, por ejemplo, después de la peste negra, las indulgencias eran importantes, porque era la forma de acortar mi tiempo en el purgatorio. Entonces, la respuesta, quizás, para el estallido, ¿a quién reclama? Al Estado, a los distintos gobiernos, ¿no es cierto? Pero explícitamente, manifiestamente, simbólicamente, etc. Aquí no, o sea, aquí hay una búsqueda de salvación sin tampoco hacer una revuelta contra la iglesia. Más bien vamos a ver otras formas de salvarse. Y también nos vamos a encontrar, eso sí, que van a haber transformaciones sociales importantes. Es decir, el mundo del campesinado, finalmente, frente a la escasez de mano de obra, va a adquirir mayor protagonismo después de la peste negra. Vamos a ver también que en el siglo XV, revueltas populares. Es decir, cambia socialmente, vamos a ver transformaciones significativas en el mundo de la nobleza, en el mundo burgués y en el mundo del campesinado. Perfecto. Jimena, ¿perdón? Sí, perdón. Jaime, pregunta. No, te iba a preguntar, Jimena, y esto, y de alguna manera, por un lado la iglesia, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay de alguna manera un surgimiento de una especie de chamanismo también paralelo a esta pandemia. ¿Hay escaparse? Buena pregunta. Bueno, aquí aparecen los flagelantes. Y los flagelantes son un movimientos que no son solo de la época de la peste negra, sino que también estuvieron antes. Pero está vinculado con el milenarismo. Y van a aparecer estas bandas de flagelantes en algunas regiones de Europa, en Renania, en Alemania, en Francia, en distintos lugares. Y son bandas de hombres y mujeres que en el fondo hacen procesiones de 30 días, pidiendo, en el fondo, como se los veía como mártires que estaban dándose latigazos o dañándose el cuerpo con todo tipo de rituales para pagar los pecados por la ira de Dios. Y en un principio, en algunas regiones fueron muy bien recibidos. Y el clero indignado mirando esto, porque en el fondo había un maestro dentro de estas bandas que generaba confesiones, etcétera. Eran unos personajes que deambulaban por las ciudades. Pero al poco tiempo, ya al año, el papa de la época mandó investigar si los flagelantes eran realmente, y se los condenó. Y se los empezó ya, en un año se los empezó a perseguir y fueron eliminados. Pero vamos a ver este fenómeno de los flagelantes que se escapa, ¿no es cierto?, de la iglesia, de cierta manera. Y lo otro que parece que es bien potente son las persecuciones a los judíos en muchas ciudades, ¿eh? Que no es algo que se culpa a los judíos por envenenar los pozos, y se destruye muchas veces los barrios judíos de algunas ciudades en Europa. Y también el Papa de la época prohíbe, ¿no es cierto?, porque no son los causantes de la muerte de estas epidemias, entonces prohíbe la persecución de los judíos, pero son manifestaciones a veces muy espontáneas que no se pueden controlar en las ciudades. Y muchos de estos judíos emigran a Rusia y a Polonia después. Perfecto.
Mira, sabes que te escuchaba, Jimena, y ya te agradezco todo lo que nos pudiste explicar referente al tema de la historia, pero me llama algo la atención y te quiero cambiar completamente de tema. Dale. ¿Qué o quién, o en el colegio, en el Villa María que estudiaste, quién o qué te motivó a estudiar historia? ¿Qué me motivó a estudiar historia? Bueno, Porque con la pasión que hablas es impresionante. bueno, varias profesoras del colegio me motivaron, o sea, me fascinaba la historia desde el colegio, siempre quise estudiar historia, siempre en media, lo tenía muy claro, tuve muy buenas profesoras del colegio y, y yo entré por pasión, o sea, después pensé lo que iba a hacer, entré totalmente apasionada, me fascinaba eh, cómo era la vida de otros seres humanos. Y yo creo que tiene que ver con algo humano, o sea, cómo era la vida de mujeres, de hombres, de niños en el pasado y cómo hacerlos humanos, porque a veces uno los mira como hormiguitas tan lejos y de repente te vas dando cuenta cuando revisas documentos que son seres humanos que sufrieron, que padecieron, que vivieron alegría, etcétera. Eso por lo menos a mí me ha pasado con las investigaciones que he hecho sobre infancia o mujeres. A mí me apasiona lo que hago y me apasiona también la docencia con mis estudiantes que son más curiosos que uno y hacen preguntas complejas o abren la cabeza. Eso también creo que, no sé, creo que soy muy afortunada de lo que ¿Y qué hago. le podríamos decir hoy día a las nuevas generaciones, sobre todo a las niñas? Sobre todo a las niñas. Yo creo que el tema de género hoy día Muy quiero importante. ponerlo acá, es súper importante. ¿Qué se le puede decir a estas nuevas generaciones de chiquillas que están viendo qué estudiar, ¿cierto? ¿Qué los puede motivar? ¿Qué les podemos decir a ellos para que puedan estudiar historia? O a lo mejor cualquier otra área, que no necesariamente el área medieval. Sí, cualquier otra área, no me importa dónde sea, pero que sean mujeres líderes, que hay que pensar como líderes, hay que pensar como mujeres que cambien el mundo. Yo estoy convencida, pero convencida, que de manera individual no funciona, tiene que ser de manera colectiva. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que está sucediendo en Afganistán con las mujeres, lamentablemente en los medios de prensa se las confunde o se dice que estamos como en la Edad Media, que no es así, ¿no es cierto? No es así. Pero cuando uno mira cómo todas las mujeres nos vamos manifestando en las redes sociales, es bonito, porque estamos conectándonos con ellas, porque nos parece impensable. O también cuando vamos a las manifestaciones del 8 de marzo y vemos, no somos histéricas, somos históricas, es súper importante, ¿no es cierto?, empoderarnos y empoderarnos de todas las generaciones. A todos nos ha costado de alguna manera poder hacer camino. Y yo creo que yo tengo mucha esperanza en las generaciones más jóvenes de que van a ser líderes muy significativas y van a desarrollar las habilidades que quizás a nosotros nos cuesta, ¿no es cierto?, las capacidades que nos cuesta, pero estoy convencida que mientras va a ser un aporte muy significativo la presencia de mujeres en todas las disciplinas y en la ciencia, porque es una mirada que no solo que complementa, sino que enriquece, ¿ah? Y genera nuevas posibilidades. Entonces, qué bueno que me hablaste de las mujeres, porque son muy importantes. Genial, salud por eso. Tomemos ahí un cafecito que nos fue regalado, ¿cierto, Jaime? Tendrás por ahí también un cafecito de sabor y color. Color y sabor, que nos acompaña. Sí, color y sabor y color, casa, color y sabor. Sí. Exquisito. Oye, también el programa le envió un regalo también a Jimenita sobre nuestros queridos amigos Le Sin Cesar. Así que ahí le agradecemos también que nos hayan podido apoyar con la entrega de regalo a Jimena. Sí, muchas gracias, me siento muy regalada. Sí. Jimena, ya cerrando nuestra interesante conversación de hoy día, no puedo dejar de configurar a partir de lo que ustedes acaban de reflexionar respecto al rol de las mujeres. Un hito que se me viene rápidamente a la memoria es que a pesar de que la pandemia había estallado, ¿no es cierto?, y estaba recién llegando a Chile,
ese marzo de 2020, son las mujeres que emplazan, digamos, de alguna manera la pandemia o el inicio de la pandemia. Sí. Son las mujeres que en plena pandemia también han estado liderando las ollas comunes y han estado liderando también otras organizaciones, las que han estado más preocupadas que los hombres respecto del tema del planeta. Lo hemos visto liderando una serie de movimientos, no solo Dominga, sino otros lugares también. Entonces es tremendamente importante. Y no puedo dejar de preguntarte si es que hay antecedentes del rol que jugaron las mujeres en la peste negra. Mira, yo no sé si no hay tanto como, porque lamentablemente, y esto es la historia social, la nueva historia social de la medicina para el periodo, está ampliando y observando que, claro, si uno mira a las mujeres en la medicina o en los cargos políticos, no están, o en los médicos, porque lo estudiaban oficialmente o formalmente los hombres. Pero si uno va más allá de los textos médicos, de los tratados de peste, sino que se traslada a el cuidado de la salud, las mujeres eran vitales. O sea, mujeres tenemos mayoritariamente en los hospitales atendiendo. Mujeres eran las que se encargaban de los niños. Mujeres eran las que sabían de herbolaria. Ellas tenían en sus casas conocimiento de distintas hierbas para las curaciones cotidianas. Mujeres eran mujeres muy presentes en el ámbito de la salud y en el cuidado de la salud, y que varias estudiosas actualmente, como Mónica Green y otras autoras, están planteando la presencia mucho más protagónica de mujeres en el cuidado de enfermos y en el cuidado de la salud y en el cuidado sobre todo al inicio de la vida. Y un poco reflexionando en lo que tú mencionas, Jaime, sobre cómo las mujeres han liderado en tiempos de pandemia, ¿no es cierto?, el tema de género, el cuidado del planeta, etcétera. También las mujeres han liderado manejar los tiempos de pandemia en lo doméstico, en lo profesional y en todos los espacios. O sea, creo que es súper importante eso. Y es paradójico, porque lamentablemente en tiempos de pandemia, las que más han sufrido también violencia de género han sido las mujeres encerradas, o las niñas y los niños, ¿ya? Yo creo que no se nos puede olvidar la infancia, que es súper importante también, y por eso me gustó mucho el discurso de Elisa Loncón cuando ella habla de las mujeres, pero habla de la infancia, que creo que es muy potente. Sí, nos emocionó a todos. Sí. Junto con agradecer y despedir a Jimena esta interesante conversación, no va a ser la última vez, Jimena, que te invitemos, por cierto. No puedo dejar de rendir un homenaje a Eloísa Díaz, nuestra primera médico, ¿no es cierto? Y que a pesar de nuestra modestia como programa, hacer fuerza también con que no se llame la estación del metro o no se siga llamando hospitales, sino que claramente se llame Eloísa Díaz, porque es nuestra primera mujer médico, y algún día vamos a contar la historia de Eloísa, todo lo que tuvo que hacer para estudiar en la universidad. Una universidad absolutamente patriarcal, absolutamente. Sí, así que, me encanta. Venga, un abrazo a la distancia, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Realmente un placer, lo pasé muy bien. Gracias a ti, que estés muy bien. ¡Salud! ¡Salud con el cafecito! ¡Salud! Sí, chao, que estén bien. Chao. Bueno, Berito, ya estamos cerrando nuestro primer capítulo. Invitarlos para el próximo miércoles. Vamos a estar hablando de inmunología, virología, con un experto en lo que se está haciendo también en vacunas y cómo vienen las próximas amenazas respecto, ¿no es cierto?, de las nuevas cepas. Y decirles que estamos por Facebook Live y YouTube Live. Así es. Ya. Sí, va a estar transmitiendo, o sea, van a poder hacer reproducciones, van a poder bajarlos también para poder escucharlo bien y poder también dárselo a conocer a las nuevas generaciones, ¿ya? Perfecto. Porque información de primera fuente. Nos despedimos y nosotros viene al tiro el saludo de nuestros partners que nos están apoyando en el programa también. Sí, sabor y color, cafecito. Cafecito exquisito. Y el libro de Lee Sin Cesar de nuestros amigos de nuestra librería virtual. Así que un beso. Chao. Que estén muy bien. Chao. Chao, equipo. Lee Sin Cesar, el único programa de fomento lector sobre escritores y editoriales independientes de Chile.
Hoy día llegamos al primer capítulo de Lee sin cesar. ¿Te costó? No, lo que me costó fue decidir qué poner. Bienvenido a esta nueva temporada, formato selfie. Comentarios de libros, entrevistas a escritores de nuestro país y todo sobre el mundo literario de la manera más entretenida. Se reían. Además yo le regalaba los cuentos. Cuando yo hacía un cuento para su cumpleaños, le tenía un cuento. Al escribir siento que tiene una conexión que llega con la otra persona que no llega de otra forma. Comenten con el hashtag del programa Lee sin cesar. Nos vemos el próximo capítulo. Recorriendo Chile mostramos iniciativas ligadas al fomento lector para que conozcas a los diversos creativos del interesante mundo literario chileno. Bienvenidos a este capítulo de la segunda temporada de Lee sin cesar. Llegamos hasta la Plaza Mayor de Osorno. Hoy día llegamos hasta el norte de nuestro país. Vuelve a ver todas las temporadas de Lee sin cesar en nuestro canal de YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales. Lee sin cesar. Vamos por más lectura en Chile.